déjenlos que se suban a su ladrillo, porque de más alto, si se cayeran, ¿qué les pasaría? Si de ladrillo se desnucan. Imagínate tú, este hombre viene muy crecidito de España, porque en España le dan un lugar que en la vida real no merece. Él cree que legitima con su presencia en foros internacionales como aquel foro sobre el medio ambiente al que fue a mediados de año, que va a esta invitación a un foro tan fifí y ridículo como el convocado por Mario Vargas Llosa a España. Con eso legitima su sexenio de usurpación, de genocidio, de traición a la patria, y él niega calderónicamente porque es para lo que le da. Es decir, por eso, amiguitos, lo repito, no chupen, el chupe sí hace daño, o sea, sí mata las neuronas, tengan cuidado. De verdad, es muy lamentable ver a un ex presidente, por más que no haya sido mi presidente, yo no haya votado por él, haya estado en contra de él todo el sexenio, y nos moleste, fue presidente, fue representante de México. Y este hombre, de verdad, tiene un cinismo que lo abarca todo, es majadero, es vulgar, es frívolo, es ridículo. Dijo que no habían, que lo estaban investigando dentro del país por 6 investigaciones casi ridículas y que internacionalmente, en efecto, no tenía nada. Yo nada más así, buscando el rebote en líneas, la Corte Penal Internacional tiene pruebas desde hace muchos años para juzgar a Calderón por delitos. Esta Corte Penal Internacional está en La Haya, está en Suiza, por delitos, por crímenes de lesa humanidad y de guerra, porque su responsabilidad al generar graves violaciones como lanzar una guerra, graves violaciones a los derechos humanos son delitos imprescriptibles, es decir, nunca van a caducar. Y la Corte Penal Internacional tiene en sus manos esta investigación y eventualmente estaremos escuchando. Se tardan un poquito, digo bastante, pero se tardan algunos años en emitir la resolución, pero veremos muy pronto condenado internacionalmente a Felipe Calderón por esta guerra contra el narcotráfico, porque su lanzada generó una política indiscriminada de asesinato y de desaparición y tortura de personas, generación de violencia, generación de delitos, entre otros. Eso nada más es la Corte Penal Internacional de La Haya, pero en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también tiene varias denuncias que están siendo procesadas por delitos, obviamente, en contra de personas, desaparición forzada, tortura, todos los delitos que de alguna manera las autoridades mexicanas en tiempos de Calderón y en tiempos de Peña Nieto no pudieron resolver, pues porque tenían el compromiso de quedar bien con ellos. Entonces, estos son delitos que tampoco prescriben y eventualmente estaremos escuchando el pronunciamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra el sexenio, es decir, en este caso va a ser en contra, sí, del Estado mexicano, pero en particular de Felipe Calderón. También estamos viendo que cometió delitos en contra de periodistas, en contra de activistas, y esos también están en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero nacionalmente, y siguen, y no han prescrito, tiene una, por ejemplo, por una implicación en el desvío de más de 300,000 millones de pesos. Esto, pues, no es como poca cosa, según lo que dice él. También hay, desde que se desapareció Luz y Fuerza de Centro, hay una denuncia por traición a la patria, precisamente por desmantelar Luz y Fuerza del Centro y por financiamiento al terrorismo, justamente ligado a esta investigación de Rápido y Furioso, y que pues siguen todavía vigentes. Y la Fiscalía también tiene otras denuncias por daño a la nación, por abuso de poder, por la extinción en sí misma de Luz y Fuerza. O sea, yo no sé de cuál chupa este hombre, no sé si le pega al desodorante en spray o al perfume. Al perfume, no sé, le da sus traguitos a no sé,
algún solvente, algo pasa, porque en México tiene muchas carpetas de investigación, tiene carpetas de investigación en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y en la Corte Penal de La Haya. Es decir, no sé de verdad si ya las neuronas, la que le quedan debajo de esa calva tan horrenda, ya no le den para darse cuenta de que su espuriato tuvo gravísimas consecuencias que hoy seguimos viviendo. Y vive en la negación total. Bueno, si él dice que puede controlar el alcohol, que no tiene problemas de alcoholismo, que quienes dicen que lo hemos visto borracho exageramos o mentimos, pues puede decir lo que sea, porque al final de cuentas vive en su realidad alterna, en donde él es bueno y los demás son malos, donde él tuvo la razón y los demás nos equivocamos, donde las víctimas eran acaso daños colaterales, si no es que se trataba de personas que estaban ligadas directamente a grupos delincuenciales, así se tratará de mujeres, de niños, de estudiantes, de indígenas, de activistas, de periodistas. Entonces, a este hombre, ¿qué se le puede creer, Cels, cuando es incapaz de reconocer que su sexenio fue una larga cadena de violencia, de drama, y que no hemos logrado ni lograremos prontamente salir de esta vorágine de violencia inusitada y de corrupción que se extiende hasta estos días, por más que la gente diga, ya no vivan en el pasado? Es que ojalá y que termine un sexenio y se borra todo lo anterior y te dan un sexenio nuevo para estrenar y vienes de ceros, vienes sin violencia, sin crisis, sin desapariciones, sin muertes sin aclarar, sin presos políticos o sin fabricación de culpables. Pero no es así. Entonces, este hombre yo creo que miente por convivir, porque no tiene otra opción, no tiene manera de justificar su sexenio, este sexenio de excesos, de abusos, de personas nefastas. Hoy tenemos a su familia propia, la esposa, el hijo, obviamente a los que se extendieron en su primer círculo, políticos muy venidos a menos, su propio secretario de Seguridad Pública. Es decir, no hay nada para justificar a este hombre y decir, bueno, se equivoca un poquito, se equivoca en absolutamente todo, miente en todo y se hace el que no se entera, pero te juro que voy a hacer una recopilación de todas y cada una de las carpetas que tiene en México, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional, y hay que presentárselos porque al final de cuentas esto no es fabricación de nuestra parte porque nos caiga gordo, nos cae gordo con y sin la fabricación. Él es que tiene graves problemas de aceptación de sus fallas y hoy pues estamos viviendo las consecuencias de esta negación, de creer que él está bien y los demás estamos locos en el mundo. Oye, Lau, fíjate que pareciera, ¿no?, que lo atacamos con esto de su alcoholismo, pero realmente sí es un problema que tiene y que creo que es lo único que justifica sus declaraciones, ¿no? O sea, su nivel de cinismo tan tremendo es como de, efectivamente, el alcohol ya te afectó y está comprobado científicamente que de verdad, o sea, el alcoholismo te mata las neuronas que tienes, pérdida de memorias, es que es lo único por lo que yo puedo decir, o sea, como justificar sus palabras ahí, ¿no?, del señor, como dice Laurita, o miente por convivir, pero no veo de otra. O bebe para mentir, también puede ser. O bebe para mentir. Déjame decirte, Cels, yo no hablo como por convivir, o sea, no miento. Mira, te voy a platicar rápido una anécdota que yo viví, que a mí nadie me cuenta, yo lo vi beber a menos de 2 metros de mí y ponerse hasta las manitas en cuestión de 45 minutos. O sea, ¿tú lo viste? Yo lo vi porque alrededor de 2020, que mi esposo trabajaba en el Palacio de Justicia de San Lázaro, en un tribunal colegiado, queda enfrente del Palacio Legislativo, el Congreso, la Cámara de Diputados. Entonces Calderón era diputado y pues hay muchos lugares en donde se come rico alrededor. En donde ahora está la terminal 2, que antes no estaba la terminal, la construyó Fox en ese sexenio,
pero en ese boulevard habían muchos lugares bonitos. Había un piano bar, un lugar en donde se comía riquísimo y la señora tenía un pianista que tocaba muy padre y comías muy sabroso. Y un viernes en la tarde, como eso de las 4, salimos con unos compañeros de mi esposo a comer a este lugarcito y estábamos comiendo. Llegó Calderón con sus guaruras, o sea, siendo un diputadete cualquiera, que no tenía ningún reconocimiento. Y llegó prepotente, obviamente la señora le puso un alto y no dejó que sus guaruras tomaran las mesas de alrededor porque estaba bastante lleno y era un viernes y la gente estaba comiendo a gusto. Y o sea, en lo que nosotros nos pedimos la sopa y llegamos al postre, el hombre bebió de una manera veloz. Ay, Dios. Se puso tan violento que le dijo a la señora que quería que cerraran así el lugar porque lo quería para él. Solo que la señora, acostumbrada a lidiar con BO2 de esta categoría, pues lo corrió, le dijo, si usted no acepta las reglas, el que se va a ir es usted. Yo, de verdad, así como decía mi mamá, como decía mi abuelita, lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos a menos de 2 mesas, o sea, mediaban entre la mesa de él y la mía 2 mesas. O sea, yo lo vi beber cuando además era nadie, cuando era un diputado, porque era a inicios de 2001 a lo mejor, o sea, era muy, muy reciente el sexenio, él apenas tenía unos meses de ser diputado, no tenía un papel protagónico, no había pasado gran tiempo para que creyéramos que ya iba a ser el candidato y ya tenía ínfulas de ser presidenciable, era nadie. Y yo lo vi ponerse mal, literalmente en menos de una hora. Entonces, el alcoholismo que presumió Fernández Noroña, que aseguraban todos los compañeros que han hablado de él, excompañeros de bancada, excompañeros de partido, me parece que está más que probado, no por Laura Ceballos, porque yo la haya visto a 2 mesas, sino porque mucha gente tuvo que convivir con él estando borracho, incluso propia gente, amigos cercanos del PAN, dentro del partido y dentro de su presidencia, dieron fe, corroboraron esa forma descarrilada de llevar su propia enfermedad. Y no digo que esté mal, pues hay gente que tiene problemas, no sé, con el juego, o con las apuestas, o con las drogas. Sí, pero si tú aceptas que tienes el problema y te atiendes, pues curas tu ludopatía o la controlas, o no sé, tu drogadicción. En este caso, este señor ni siquiera acepta tener problemas con el alcohol y nos vimos todos metidos en un gravísimo problema de ingobernabilidad, de inseguridad, de falta de políticas útiles. En cambio, sí, tenemos la consecuencia de que el hombre dedicó todo su sexenio a sus excesos, a construir un búnker, a construir estas redes de complicidad con gente de pésima calaña como Genaro García Luna, como Tomás Herón, como gente que se dedicó precisamente a descomponer un país que ya venía en decadencia desde hacía 20 años, pero con él verdaderamente nos fuimos al fondo de la espiral y nos está costando trabajo y que encima niegue que su sexenio fue el más sangriento. O sea, claro, ¿no? Así, el más sangriento. Yo, de hecho, hace tiempo, creo que sí se los platiqué, y a lo mejor tú es la primera vez que lo escuchas, Milau. Cuando yo entré en las mañaneras, ahí en la fila que antes se hacía desde las 4:30 de la mañana, y había más reporteros de medios tradicionales que asistían a estas conferencias, me tocó escuchar a uno que platicaba, ¿no? Sobre que ahí le tocó ver a Felipe Calderón, ya siendo presidente, hasta atrás, en Los Pinos, platicando con un cuadro. Que él entró con otro compañero a una zona que estaba ahí restringida, y que lo vio así, esta escena de borracho, ahí platicando con un cuadro Felipe Calderón. Que inmediatamente estos de los que cuidaban y ya desapareció el Estado Mayor Presidencial, bueno, lo sacaron, pero así,
me tocó verlo platicando con un cuadro hasta atrás, lo tuvieron que bajar así varios del Estado Mayor Presidencial, a nosotros nos corrieron. O sea, hay muchos testimonios, ¿no? Y ahorita tú nos acabas de dar otro, de imagínate, desde antes que fuera presidente de la... O sea, es evidente que el señor pues tiene un problema con el alcohol, y qué feo que hayamos tenido a un presidente borracho, alcohólico. Oye, Milau, y bueno, nos queda también una esperanza. Ahora el juicio que se viene de Genaro García Luna en enero de 2023, que el presidente dice, ya se tardaron mucho, ¿no? Ya, por favor, que todos pedimos que Genaro García Luna mencione a Felipe Calderón, ¿no? En este desahogo de pruebas, que por ahí haya algo que inculpe a Felipe Calderón, Milau, ¿no? De eso pedimos.